Quiero que volvamos a una serie que dejamos pendiente. ¿Vieron como las series en Netflix? Dejas una temporada y te tienen ahí a la expectativa de la próxima temporada. Bueno, estamos arrancando la temporada 2 de la serie de Escuchando la voz de Dios. Escuchando la voz de Dios. En las series anteriores habíamos visto cómo Dios nos habla, obviamente a través de la Biblia. Eh, Solamente un raconto muy rápido. Dios nos habla a través de la naturaleza. Dice ahí el apóstol Pablo que nadie se puede hacer el sonso diciendo, a mí Dios no me habló, Dios no existe, porque la naturaleza es la expresión más clara de que Dios existe y nos ama. La maravilla que vemos alrededor nuestro es una clara demostración de Dios hablando a su creación. Lo segundo que vimos es que Dios habla a través de sueños y visiones. Y recorrimos varios sueños, visiones de personajes en la Biblia. Y van a poder preguntarse entre ustedes y van a ver que varios han tenido sueños y visiones de los que están acá. Ni siquiera hace falta que vayamos a la Biblia. ¿Sí? Es más, me acaba de contar nuestra hermana Vero que tuvo una visión mientras estábamos adorando. Y dice que nos vio a todos vestidos de blanco, con túnicas blancas. Claramente no por nuestras propias obras o porque nosotros nos pudiéramos limpiar del todo, sino realmente por lo que decía Jane, ¿no? Por las obras de Jesús. Porque Él dio su vida para que nosotros estemos limpios. Así que fíjense, hoy mismo Vero pudo experimentar cómo Dios habla a través de visiones. Decíamos que también Dios habla a través de su voz audible. Algunos privilegiados han podido escuchar la voz de Dios audible. Julio contaba su testimonio de cómo, estando en Venezuela, Dios le habló y 10 años después se enteró que había sido Dios. ¿No? Samuel fue más rápido. En una noche lo escuchó 3 veces y respondió, pero bueno, era el profeta Samuel. Pero cómo Dios habla a través de voz audible o nos habla directamente a través de nuestra mente, nos hace escuchar una voz interior que nos damos cuenta que claramente no es la nuestra. Y después en las últimas predicaciones nos metimos en el tema de Dios hablando a través de los ángeles. Y veíamos cómo de tapa a tapa de la Biblia Dios habló a través de los ángeles y lo sigue haciendo. Es muy importante entender esto. Esto no queda en las tapas de la Biblia. Dios no es un Dios muerto. No estamos leyendo una historia, como decía Jane. Esto es la vida nuestra de cada día. Cristo murió, pero a los 3 días resucitó. Él está sentado en el trono de toda la creación y Dios sigue con el mismo interés en hablar con el ser humano. Siempre. Él se acercó a nosotros. Nosotros hicimos todos los intentos de acercarnos a Dios y lo máximo que podemos hacer es una escalerita al cielo que no llega a ningún lado. Eso es religión. La religión es algo hecho por humanos tratando de llegar a un Dios inalcanzable. Pero Dios hizo la escalerita del cielo para la tierra. Es así que es una escalera real. Él bajó y Él nos vino a buscar. Entonces, cuando nosotros hablamos y leemos en la Biblia y estudiamos de qué maneras Dios habla, tenemos que tener claro que eso nos interpela y nos habla a nosotros. Y uno debería preguntarse, si yo nunca escuché a Dios, ¿por qué no probar? ¿Por qué no pedirle que me hable? ¿Por qué no pedirle que me aparezca un ángel? Y uno diría, no, tampoco voy a andar con locuras. Dios sigue siendo el mismo. Y Dios quiere hablar a su pueblo. Es más, Dios habla a gente que ni siquiera es su pueblo. Porque Dios habla a toda la humanidad. Como decíamos antes, la creación está para todos, para los que creen y para los que no creen. Y Dios ha hablado a faraones, ha hablado a Nabucodonosor, ha hablado a los reyes más malos de la tierra, pero les habló. Si les habló a ellos, espero que no seas tan malo como el faraón, te puede hablar. Entonces, cuando nosotros nos metemos en la Biblia es para que nos alentemos a buscar lo mismo que vivieron los personajes de la Biblia. Tal vez no lo vivamos todo,
pero mucho de lo que vivieron los personajes de la Biblia está disponible para nosotros. Y dice la Biblia que para el que busca, está. Buscadme y me hallaréis. Buscad y hallaréis. Golpead y se os abrirá. Todo el tiempo la Biblia nos alienta a que nosotros tomemos iniciativa. Dios tomó la iniciativa desde el principio. Jesús vino hace 2000 años. Imagínense si no tomó la iniciativa. ¿Sí? Y desde el principio de la Biblia vemos cómo Dios toma la iniciativa. Ahora, quiero que vayamos a otra manera en la que Dios habla y que es muy característica en toda la Biblia. La otra manera en la que Dios habla es a través de la profecía. Y hoy vamos a arrancar una serie dentro de la serie, porque vamos a hablar de profecía. No se puede hablar de profecía en media hora, porque como les digo, la Biblia habla de tapa a tapa de la profecía. ¿Sí? Entonces, vamos a responder la pregunta básica. ¿Qué es la profecía? ¿Qué es la profecía? Vamos a la Real Academia Española, porque la Real Academia Española de alguna manera cuenta lo que el mundo dice acerca de la profecía. Van a ver qué interesante. Dice, don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. La segunda acepción es predicción hecha por un profeta, una profecía. Y la tercera, cosa que se dice que va a suceder. Entonces vemos que la Real Academia Española asigna a la profecía una cuestión futurista. Todo lo que habla la Real Academia Española acerca de la profecía tiene que ver con el futuro. ¿Sí? Dice que puede ser inspirado divinamente, digamos, Dios inspira al profeta, pero fíjense que la Real Academia Española todo el tiempo habla de que tiene que ver con una predicción, con algo del futuro. Si bien esto es bastante característico de la profecía bíblica, después vamos a ver algunas cositas que amplían un poco esa visión. Como les digo, la Real Academia Española simplemente tiene una visión académica y punto, pero no tiene una versión bíblica ni teológica. Ahora quiero que veamos qué dice la Biblia, cuáles son las palabras que usa la Biblia para hablar de profecía o de profetas. Vamos a ir primero al Antiguo Testamento, todas palabras en hebreo. La primera palabra es Nabí, que es la palabra para profeta, es la más usada en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver las acepciones de esta palabra. Un Nabí, un profeta, es un portavoz, un vocero, un mensajero inspirado. También es alguien que anuncia un mensaje recibido de Dios. Y a la vez es una persona llamada por Dios para proclamar su voluntad. Fíjense, ya no estamos hablando de futuro, ya estamos hablando de una persona que tiene un mensaje de Dios simplemente para decir su voluntad. Puede ser futuro o puede ser presente. ¿Sí? Es una persona que habla la voluntad de Dios. Esa es la palabra principal en el Antiguo Testamento, pero bueno, tenemos la otra que deriva de esta, que es Nabuá, que significa profecía. Es simplemente una declaración inspirada, un mensaje profético recibido de Dios o una revelación divina comunicada a través de un profeta. Y después tenemos otra palabra que es un poco más antigua, digamos en los últimos libros de la Biblia ya se usa esta Nabí, como veíamos antes, que es la palabra chose, que significa vidente. A los profetas en la antigüedad de la antigüedad, digamos, bíblica, se les llamaba videntes, significa el que ve en visión. Persona que recibe revelación mediante visiones. ¿Por qué? Porque era muy normal que los profetas, justamente como lo vimos en estudios anteriores, tuviera visiones. Y de esa visión hablaba. Entonces se lo llamaba vidente. ¿Sí? Roé, la palabra vidente, es aquel que percibe o discierne por visión sobrenatural
Como decíamos antes, ahí en 1 Samuel 9:9 se usa esta palabra y es la palabra que también, digamos, es como equivalente a profeta. ¿Sí? Todas estas palabras son bíblicas para personas escogidas y separadas por Dios para ser profetas. Conocemos hoy que se sigue hablando de videntes, ¿no? Hoy hay videntes por ahí, pero que no necesariamente son inspirados por Dios. De hecho, si no hablan en el nombre de Jesús, por más que la persona tenga dones de evidencia, ¿vieron que dice, este tiene evidencia? Bueno, no va a ser inspirado por Dios, puede tener poderes sobrenaturales, pero no van a ser aprobados por Dios. Y si no es aprobado por Dios, cualquier cosa sobrenatural que no sea de Dios, discúlpenme, pero es del diablo. No hay otros protagonistas en el mundo espiritual. Acá Vero está hablando de Balaam, que está nombrado como profeta, pero también lo nombran como adivino. Balaam es uno de los profetas controversiales de la Biblia, que decía cosas de Dios, que tenía revelación de Dios, pero que tenía un corazón incorrecto y que jugaba para los dos bandos. Puede pasar, ¿sí? Es un caso muy especial el caso de Balaam. Eh, y alguien que profetiza no necesariamente quiere decir que tiene el corazón correcto y perfecto delante de Dios, puede terminar diciendo cosas que no son de Dios y siendo usado por el diablo, cosa que fue el caso de Balaam. ¿Sí? Entonces, de nuevo, un vidente, un adivino, que no viene de parte de Dios, a veces vienen de parte de sí mismos, ¿no? Vienen a exaltarse a sí mismos. Cualquiera que se exalta a sí mismo de fondo no lo tiene a Dios. Ni siquiera Jesús se exaltaba a sí mismo, dice, el que me exalta a mí es el Padre, el Espíritu Santo, yo no me exalto a mí mismo. ¿No? Cualquiera que se exalta a sí mismo corre grave riesgo de tener a otro detrás suyo que no sea Dios. ¿Sí? Entonces, veíamos esto en el Antiguo Testamento. Vamos a ver solamente las palabras que se usan en el Nuevo Testamento, tal vez más parecidas a las nuestras, porque vienen del griego. ¿Sí? Y entonces para profeta la palabra que se usa en griego es profetes, justamente, y significa más o menos lo mismo, ¿no? Un portavoz inspirado, alguien que habla bajo inspiración divina, un mensajero que proclama la voluntad de Dios. Y en el Nuevo Testamento es alguien que edifica y exhorta a la iglesia. ¿Sí? Ese es el enfoque del profeta en el Nuevo Testamento. Y la etimología viene de dos palabras, que es pro, que significa delante o en nombre de, y femi, que significa hablar. Entonces, literalmente, es el que habla en nombre de otro. Un profeta es alguien que habla en nombre de otro, no habla de sí mismo o no habla de su propia cuenta. Viene y dice lo que alguien más le dijo. ¿Sí? Y después, profecía, profeteia, lo mismo, ¿no? Declaración inspirada por el Espíritu Santo, ya en el Nuevo Testamento, revelación divina, edificación y exhortación para la iglesia, a veces predicción, pero no siempre. No siempre, no siempre la profecía es una predicción de algo futuro. ¿Sí? La profecía puede ser algo que Dios dice totalmente presente. Acercarse a alguien y decirle, yo sé por lo que estás pasando y Dios me dice que te ama y Él está con vos. Eso no es una predicción, pero puede ser una profecía que le cambie la vida a una persona, porque uno se la dice en el momento correcto, guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le da convicción al que la recibe. Entonces, nosotros, de nuevo, no nos tenemos que quedar con la idea de que una profecía es simplemente algo futuro. ¿Sí? Y como decíamos antes, el significado en el Nuevo Testamento es hablar algo inspirado por Dios, anunciar un mensaje divino, enseñar, exhortar o predecir bajo inspiración. Y siempre va a tener como objetivo edificar, consolar, animar. ¿Sí? Entonces, el profeta, en base a lo que leíamos, es un portavoz, naví en el hebreo, y la profecía es la comunicación del mensaje divino al pueblo. ¿Sí? En Jeremías 1:9, fíjense lo que dice, Reina Valera contemporánea, voy a leer.
Dice, y el Señor extendió su mano, me tocó la boca y me dijo, yo, el Señor, he puesto mis palabras en tu boca. Esto significa profecía, ¿no? Acá vemos en este versículo, bien claro, es Dios mismo poniendo sus palabras en la boca del profeta. En la Biblia el énfasis no es predicción, el énfasis es revelación. El profeta bíblico o el profeta de Dios va a dar una revelación, no necesariamente una predicción. Claramente vemos que los profetas predecían cosas, ¿no? Decían cosas que iban a pasar y si no pasaban es que el profeta era falso, trucho. ¿Sí? Ahora, no necesariamente todo es predicción. ¿Sí? Ahora, quiero que leamos un pasaje para que tengamos presente en todo nuestro estudio de lo que significa profecía. Sería la piedra fundamental para entender correctamente la profecía bíblica. Y vamos a leerlo en varias versiones para que nos quede bien claro. Así que te voy a hacer saltar de versiones. Reina Valera 60, la primera. Vamos a leer Apocalipsis 19, versículos 9 y 10. Apocalipsis, no empiecen a pasar de a uno desde Génesis porque van a tardar mucho, empiecen de atrás para buscarlo, si están buscando en sus Biblias. Bueno. Y dice, Apocalipsis 19, 9 y 10, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas, a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Quiero que vayamos, este versículo 10 ahora, en la NBI. Miren cómo dice. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Y miren cómo dice la nueva traducción viviente. La esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. La profecía es inspirada por el Espíritu Santo de Dios y su objetivo último siempre va a ser apuntar, revelar y exaltar a Cristo. Siempre, siempre. Dudá de una profecía que no termine exaltando a Jesús. Dudemos de una profecía así. En Juan 15, 26, ahora vamos a leer todo en NBI. Juan 15, 26, es Jesús mismo el que dice, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. El Espíritu Santo vino a testificar acerca de Jesús. Vamos a Juan 16, 14. Dice, Él, Jesús está hablando, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. El Espíritu Santo busca glorificar a Cristo. El Padre quiere glorificar a Cristo, el Espíritu Santo busca glorificar a Cristo. Toda profecía tiene que tener este énfasis. Entonces ahora quiero que vayamos a hacer un poco de historia y empecemos nuestro estudio por el Antiguo Testamento. ¿Quién fue el primero en profetizar en el Antiguo Testamento? Según la Biblia es interesante porque es un personaje que por lo que leemos en el Antiguo Testamento fue muy cercano a Dios. De hecho, tuvo una partida de esta tierra muy especial. Pero lo llamativo es que recién en el Nuevo Testamento encontramos
lo que él profetizó. En nuestra Biblia, el libro de este personaje no está incluido, no fue canonizado, ¿sí? Porque se interpretó que no todo lo que decía ese libro tenía una inspiración divina, ¿sí? Esta fue la interpretación, por lo menos de el canon judío, el canon católico, el canon protestante, digamos, como que toda la cristiandad y el judaísmo estuvieron de acuerdo en no incluirlo. Sin embargo, en los primeros años de la iglesia, el judaísmo tenía este libro, el libro de Enoc, como material de estudio, digamos, ¿no? Y muchas de las profecías que había en ese libro las tomaban como profecías de Dios y era un libro respetado. Vamos a ver primero al personaje. Génesis 5, a partir del versículo 21. Y dice así, Enoc tenía 65 años cuando tuvo a su hijo Matusalén. Era la época, hay una prédica, después si la quieren buscar, no sé si la tenemos subida, donde hablé de las edades de los primeros patriarcas, ¿no? Gente que vivía cientos de años. Todavía el pecado no había hecho la destrucción que hizo en la humanidad después, que hoy cuesta vivir 100 años, pero en aquella época vivían mucho. Imaginen, tenía 65 y tuvo a Matusalén, que fue el que vivió más años, 869 después, ¿sí? ¿Eh? Y murió el año del diluvio. Bueno, eh, dice, a esa edad tuvo a Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años, uno por día del año vivió, ¿no? Un año por día del año. 365 años. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Solo él y Elías quedaron registrados en la Biblia que se fueron de esta tierra sin morir. Se fueron con el Señor. Bueno, fíjense la relación que debía tener Enoc con Dios para tener entre los miles de millones de seres humanos que han vivido en esta tierra la dicha, la gracia y la maravilla de irse con el Señor sin morir, ¿no? Entonces, convengamos que Enoc debe haber sido una persona muy importante, a pesar de que no tengamos un registro, como les digo, en nuestra Biblia de los hechos de Enoc, claramente fue un hombre muy importante para Dios. Y vamos a ir a Hebreos 11, 5, porque recién ahí el autor de Hebreos toma del libro de Enoc, como les digo, es un libro deuterocanónico, ni siquiera deuterocanónico, un libro apócrifo, digamos, no está en ninguno de los cánones. Sin embargo, es un libro, como les digo, que se usaba. Hebreos 11:5 dice así, dice, por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sí? Acá el autor de Hebreos lo toma a Enoc como está ahí en el capítulo de los héroes de la fe, lo que llamamos los héroes de la fe, ¿no? Y ahora vamos a saltar al libro, a la carta de Judas, que tiene un solo capítulo, Judas. Y es Judas el que trae esta profecía que les contaba. Judas, versículos 14 y 15. Judas 1, 14 y 15. Y dice, también Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus santos para someter a juicio a todos y para reprender a cada uno de los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido, así como por las injurias que han proferido contra Él. Acá el autor de esta carta toma esta profecía que consideró que estaba alineada con el juicio final, cuando vendrá el Señor a juzgar a la tierra,
con nosotros, porque dice que viene con millares y millares de sus santos. Esta es la primera, podríamos decir que este fue el primer profeta del Antiguo Testamento, a pesar de que cuando leemos en Génesis no dice que era profeta, a través de Judas podemos interpretar que este hombre fue profeta. ¿Sí? Después si quieren buscar el libro de Enoch, por ahí se hacen lío porque habla de un montón de cosas que, como les digo, no necesariamente todas están alineadas con la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos. Pero bueno, Judas toma este pasaje, ¿no? Enoc sería entonces el primer profeta histórico, de acuerdo a esto. Ahora vemos que Judas llama a Enoc patriarca, patriarca. La palabra patriarca, patriarjes en griego, viene de dos palabras. Viene de pater, que es padre, y de arge, que significa gobierno o autoridad. Entonces significa padre gobernante o cabeza ancestral. Aparece en el Nuevo Testamento en Hechos 7, 8, 9, no lo vamos a buscar, en Hechos 7, 4, para describir a Abraham y a otros padres antiguos. Por eso patriarca no es solo un término familiar, sino que es un término teológico en sí, y representa al primer receptor de una promesa y al iniciador de un pueblo. Cada uno de estos patriarcas eran iniciadores de pueblos, de clanes, ¿sí? Y patriarca, entonces sería un padre gobernante, un jefe ancestral, un fundador espiritual y familiar del pueblo de Dios. Formaban las familias de Dios, ¿sí? Tal vez el más conocido de los patriarcas sea Abraham, ¿sí? Este es el patriarca por excelencia del Antiguo Testamento, padre de Isaac, el hijo de la promesa, y abuelo de Jacob, que iba a ser rebautizado por Dios como Israel. Sabemos que Abraham fue el patriarca que dio inicio a la descendencia que se convirtió después en el pueblo escogido de Dios, en la nación de Israel. Y finalmente, el pueblo que iba a dar, que iba a traer al prometido final, que era Jesús, que iba a cumplir con la promesa y traería la salvación a toda la humanidad. De hecho, Abraham no solamente es patriarca del pueblo de Israel, dice que él es padre de la fe y de todos los que creen, con lo cual es nuestro patriarca también. ¿Sí? Por la fe de él, nosotros hoy tenemos la posibilidad de creer. Entonces, vamos a leer un pasaje muy revelador respecto a Abraham, porque a Abraham lo tenemos como patriarca, pero tal vez nunca lo metimos en la lista de los profetas. Pero quiero que vayamos a Génesis 20, a partir del versículo 1. Vamos a leer del 1 al 7. Génesis 20, del 1 al 7. Y acá lo tenemos a Abraham saliendo de su tierra, de su parentela, y andaba ahí como nómade. Dice, Abraham partió desde allí en dirección a la región del Negev y se quedó a vivir entre Cades y Sur. Mientras vivía en Gerar, Abraham decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelec, rey de Gerar, mandó buscar a Sara y la tomó por esposa. Era muy normal en la cultura antigua que mujer que andaba por ahí, el rey de la tierra, tomara mujeres y dijera, tráiganmela para mi harén, ¿no? Y dice que Abraham, por miedo a que lo maten, prefería decir que era su hermana, que era su media hermana, en un sentido, digamos. Realmente era su media hermana, pero estaba casado. Era cuestión de la cultura de ese tiempo. Estaba casado con ella, pero por temor prefería entregarla de esposa del rey de la tierra esa que pelearla, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en esas disquisiciones hoy. Dice que mandó buscar a Sara y la tomó por esposa. Pero aquella noche apareció a Abimelec en sueños, pero aquella noche Dios apareció a Abimelec en sueños y le dijo, puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada.
Pero como Abimelec todavía no había tenido relaciones sexuales con ella, contestó, Señor, ¿acaso vas a destruir a un pueblo inocente? Como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó, yo hice todo esto con la conciencia tranquila y con las manos limpias. Sí, ya sé que has hecho todo esto con la conciencia tranquila, le respondió Dios en el sueño. Por eso no te permití tocarla, para que no pecaras contra mí. Pero ahora devuelve esa mujer a su esposo, pues él es profeta y va a interceder por ti para que vivas. Si no lo haces, debes saber que sin duda morirás junto con todos los tuyos. Fíjense, qué fuerte, ¿no? Acá vemos en Génesis 27 el primer lugar en donde Dios llama explícitamente profeta, Nabí, a alguien. Lo dijo sobre Abraham. Si bien no vemos ninguna profecía de Abraham en la Biblia, como la de los profetas tradicionales que decían así dice el Señor y daban una palabra, sí vemos que tenía un llamado similar a otros profetas como intercesor. En el pasaje que leímos antes vemos que Dios le dice a Abimelec que Abraham iba a interceder por él para que viva. Iba a interceder por él para que viva. También vamos a ver a Abraham intercediendo con Dios por Sodoma y Gomorra en el famoso pasaje en donde trata de negociar con Dios para que no destruya Sodoma y Gomorra. Dios le dice que por la maldad de esas ciudades las iba a destruir. Ahí vivía su sobrino con su esposa, sus hijas, y dice que Abraham empieza a negociar con Dios ahí para que no destruya las ciudades. Finalmente Dios le dice, no hay ningún justo. Ni siquiera Lot, por lo visto, era muy justo, aunque después se habla de Lot como justo, pero me refiero que era el único justo y no era ni siquiera de la ciudad, era extranjero. Pero vemos a Abraham con esta capacidad de hablar con Dios y de interceder, y tenía este corazón de interceder por los pueblos, de interceder por la gente, de ir a Dios y pedirle que tenga misericordia. Y es Dios mismo el que le dice que ore por Abimelec y todo su pueblo, porque fíjense, no era, como decimos acá en Argentina, no era moco de pavo meterse con un profeta y con su esposa. Podía morir una ciudad entera, un pueblo entero, por sacarle la esposa a Abraham, ¿no? Fíjense hasta qué punto la importancia que Dios le daba, ¿no? Eh, Vamos a ver, como les decía, este rol en muchos profetas bíblicos, alcanzando su máxima expresión en Jesús mismo. Jesús es el intercesor final y total. Jesús va a hacer lo mismo pidiendo que no nos maten a nosotros, que nosotros no seamos destruidos por nuestra maldad, que nosotros no seamos destruidos por nuestro pecado. Él va a ser intercesor de la humanidad entera y va a estar recibiendo, como nos contaba antes Jane, va a estar recibiendo el castigo por nosotros. Ni siquiera es que solamente se va a presentar delante del Padre a decir no los mates. Va a decir matame a mí. ¿Sí? Fíjense lo que dice Primera de Timoteo 2, versículo 5 y la mitad, la primera parte del versículo 6. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Jesús mismo mencionó a Abraham y dijo que Abraham sabía de su venida, ¿sí? En una clara señal de que tenía revelación. ¿Sí? Abraham obviamente tenía revelación si hablaba con Dios, ¿no? Y tuvo una revelación profética. Fíjense lo que dice Juan 8:56, ahí el Evangelio de Juan. Este es Jesús hablando. Y es Jesús hablándole a los fariseos, cuando los fariseos venían y le discutían todo, ¿no? Y decía, nosotros somos hijos de Abraham. Y decía, ustedes son hijos del diablo, le decía a los fariseos, bastante fuerte, no andaba con delicadeza Jesús con los fariseos. Y le dijo, Abraham, el padre de ustedes,
se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. Tremendo, ¿no? Abraham dice que vio venir ese día. Él sabía de la venida de Jesús, ¿sí? Entonces, casi que esta declaración de Jesús pone a Abraham como un profeta mesiánico, que sabía que un día iba a venir Jesús en gloria a salvarnos. Ahora, quiero que veamos este rol profético de los patriarcas. Los patriarcas eran, como decíamos antes, jefes de familias, de clanes, de tribus. El rol que ellos tenían les daba autoridad de gobierno sobre su casa y eso incluía especialmente profetizar sobre sus descendientes. Se habla mucho que esto vale para nosotros como varones, como padres de nuestra casa. Nosotros también deberíamos, si no profetizar, por lo menos bendecir a nuestros hijos. Bendecir a nuestros hijos, bendecir su futuro, bendecir su identidad. Esto hacían los profetas. Como les decía, no queda registrado que Abraham haya profetizado a sus hijos, que lo haya, por lo menos a Isaac, ¿no? Que le haya dicho, pero claramente podemos ver, por lo que después hizo Isaac y por lo que hicieron sus descendientes, que Abraham había transmitido este mensaje que había recibido de Dios, porque ellos tenían claro que eran escogidos de Dios y que había un propósito sobre sus vidas. Qué bueno cuando nosotros, padres, varones, sacerdotes de nuestro hogar, hacemos lo mismo con nuestros hijos, hijas, cuando nosotros podemos afirmar su identidad, su propósito en Dios, cuando los podemos alentar a buscar ese propósito y a decirles, ustedes son escogidos, vivan como escogidos, vivan como amados de Dios, ¿sí? Entonces, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, como les decía, no queda registrada una profecía de Abraham a Isaac, pero sí Isaac y Jacob declararon proféticamente sobre sus hijos lo que sería el destino de sus vidas y marcaron el futuro de las tribus que iban a formar. De hecho, no solo una tribu, la nación que se iba a formar a través de la línea de descendencia de Isaac y de Jacob, ¿sí? Estas palabras eran como un testamento hablado que dejaba una herencia escrita en el mundo espiritual. La profecía es como un testamento. La profecía, cuando es inspirada por Dios, es un contrato escrito que se cumple, porque es Dios el que da fe de eso y el que cumple la profecía, ¿sí? Entonces vamos a ver primero con Isaac, a sus hijos, Jacob y Esaú. Ya hemos estudiado la historia de Jacob y Esaú, las luchas internas que había entre hermanos, Esaú, el hombre que despreció su primogenitura, que la vendió por un plato de lentejas, Jacob, que realmente no era el primogénito, pero anhelaba ser el primogénito, porque el primogénito tenía doble herencia, tenía preeminencia dentro de una familia, y Jacob quería. Jacob tenía un anhelo de recibir herencia, y de recibir herencia de Dios, de alguna manera. Sin embargo, Esaú la despreció. Y vamos a ver el desenlace final cuando llega el momento en que su padre, Isaac, estaba por partir de esta tierra. ¿Sí? Lo que hacían los patriarcas era, antes de morir, dejaban, como les digo, un testamento profético a sus hijos. Génesis 27, a partir del versículo 1, dice, Isaac había llegado a viejo y se había debilitado su vista. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. Hijo mío, dijo, aquí estoy, contestó Esaú. Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Pues toma tus armas, tu arco y tus flechas y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que me lo coma. Entonces yo mismo te bendeciré antes de morir. Como Rebeca, la mamá de los chicos,
Como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella dijo a su hijo Jacob: según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morir lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Tú se lo llevarás para que se lo coma y así te dará su bendición antes de morirse. La madre estaba diciendo que lo engañe al padre, haciéndose pasar por el hermano. Y finalmente Jacob accede, engaña al padre, guiado por su mamá, y recibe la bendición. Miren, versículo 27. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras: el olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que te dé la riqueza de la tierra, te dé grano y vino nuevo en abundancia, que te sirvan los pueblos, que se postren ante ti las naciones, que seas señor de tus hermanos, que se postren ante ti los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Esta bendición iba a hacer que la nación que se formó a partir de Jacob, decíamos que Dios lo renombró como Israel, sobreviva hasta el día de hoy. Fíjense el poder de la bendición profética que fue dada sobre él. Y va a sobrevivir como nación aproximadamente 3.700 años hasta hoy. Permaneció a través de su descendencia para que nazca el deseado de las naciones, a través de él, Jesús el Mesías. Fue una declaración profética que Dios avaló y sostuvo hasta hoy. No es que Isaac tuviera tanto poder, era Dios que a través de su declaración, porque él puso a Dios como testigo, iba a cumplir lo que él había determinado. Ahora miren lo que pasó cuando volvió Esaú. Esaú vuelve por su bendición, versículo 30, y dice: no bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob y éste de salir de la presencia de su padre, cuando Esaú volvió de cazar. También él preparó un guiso, se lo llevó a su padre y le dijo: levántate, padre mío, y come de lo que ha cazado tu hijo. Luego podrás darme tu bendición. Pero Isaac lo interrumpió: ¿quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo primogénito. Respondió Isaac, comenzó a temblar y muy sobresaltado dijo: ¿quién fue el que ya me trajo lo que había cazado? Poco antes de que llegaras, yo me lo comí todo. Ya le di mi bendición y no puedo quitársela. Fíjense, no es que podía, bueno, rompemos el contrato. Esto era un contrato espiritual, firme, que no podía ser revertido. No podía ser revertido. De alguna manera sabemos que la voluntad de Dios estaba detrás de todo esto, aún detrás del engaño. Con todo y engaño, Dios había permitido que Jacob acceda a esa herencia, porque él tenía un plan con Jacob. La bendición de Isaac era una palabra firme. No se iba a poder deshacer y, como vimos, marcó la historia de la nación escogida, del mundo entero, por casi 4.000 años ya. Ahora, veamos qué pasó con Esaú. ¿Qué recibió, pobre muchacho? ¿Sí? Como les digo, no era que Jacob era un traicionero solamente. Esaú había despreciado la bendición. Había despreciado su primogenitura. Era casi como despreciar el propósito de Dios.
Perdón. Sí, Esaú no ponía su vida en orden. Esaú era el hijo rebelde, literalmente, ¿sí? En Génesis 27:38 dice, pero Esaú insistió, ¿acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y se echó a llorar. Entonces su padre dijo, vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. Esa quedaba para Jacob. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano, pero cuando te impacientes te librarás de su yugo. Como que le dio por lo menos una esperanza de que no duraría para siempre el estar sometido a su hermano, ¿sí? Y esta palabra terminó marcando justamente la historia del pueblo de Edom. Así como Jacob fue renombrado Israel, eh, a Esaú se lo renombró Edom, que significa rojo, porque se comió un potaje rojo para vender su primogenitura, y terminó marcando la vida del clan, de la tribu, de la nación que él forma, que claramente no duró hasta hoy, como Israel. ¿Sí? Eh, Ahora, cuando le tocó a Jacob orar por su descendencia antes de morir, ahora ya no eran 2 hijos, ahora ya eran 12 hijos. Jacob tuvo 12 hijos, las famosas tribus de Israel, ¿sí? Y no solamente las tribus de Israel, él ora por sus 2 nietos, los hijos de José, el hijo escogido de entre todos los hijos que él tenía, escogido por Dios para gobernar sobre sus hermanos y para gobernar en Egipto, ¿sí? Eh, Ahora, la bendición profética más importante, aunque José había sido el escogido de entre los hermanos para gobernar, la bendición más importante no fue para José. Dios lo bendijo, sí. ¿Bendijo a sus hijos? Sí. Pero la bendición más importante fue para Judá. Dios decide, porque a través de Judá él tenía planes. Dios decide, y Judá no había sido el mejor hijo. José había sido el que había hecho las cosas bien. Sin embargo, Dios decide que Judá tenga una promesa especial. Iba a ser el escogido para continuar la línea genealógica mesiánica, de la que vino después el rey David y finalmente Jesús. Miren lo que dice Génesis 48, a partir del versículo 8. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos. Judá significa, es un juego de palabras, Judá significa alabanza, suena como alabanza, ¿no? Dice, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se postrarán ante ti, como se habían postrado ante José. Ahora le tocaba a los descendientes de él. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa, se agacha como un león, se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Y fíjense lo que dice, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey. Acá el verdadero rey puede ser traducido como el verdadero dueño o a quien le pertenece el cetro. Silo es la palabra, que es una palabra mesiánica, ¿no? Dice, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Judá amarra su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa, lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas, sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. En esta bendición a Judá, Jacob profetizó el reinado, el cetro de David sobre Israel y el reinado de Jesús sobre el mundo entero. Iban a pasar unos 700 años para que se cumpla la profecía de que el rey David tome el trono. Fíjense, 700 años, la profecía seguía firme
Y Jesús y David toma el trono de Israel 700 años después aproximadamente. Y 1700 años hasta que se cumpla la llegada del Rey de Reyes, de Jesús, el verdadero Rey, el Señor de señores, el que merece la obediencia de los pueblos. ¿Sí? Hoy nosotros vivimos por las profecías de los patriarcas. Esas profecías marcaron la humanidad y nuestras vidas. Hoy estamos sentados en este lugar gracias a esta profecía. Imagínense, 1700 años hasta que llegó Jesús, otros 2000 hasta que estamos nosotros. 3700 años y la profecía sigue firme. Y Jesús reina. Amén. En la próxima vamos a meternos en la interpretación más detallada de esta última profecía porque me parece que es muy interesante, pero ya estamos en tiempo cumplido, no quiero excederme, ¿sí? Eh, pero quiero que nos animemos con estas lecturas a decir, nosotros somos parte de esa historia. Uno diría, bueno, eso pasó hace 3700 años, en Medio Oriente, ¿qué tiene que ver conmigo? El mundo entero está debajo de esta profecía. Y nosotros tenemos esperanza de vida eterna, de un rey que nos llamó a su presencia, gracias a estas profecías. ¿No les parece maravilloso? ¿Quién quiere decirle que sí a esta profecía? Decir, yo quiero recibir esta promesa también. ¿Sabías que para vos está disponible? Si vos estás debajo del Rey de Reyes y Señor de Señores y reconoces a Jesús como Señor, vos podés ser acreedor de esta misma profecía. Vos vas a ser de millares que dijo Enoc, que iban a venir a gobernar y a hacer juicio. Y nosotros vamos a reinar con Él. Es maravilloso. ¿Sí? Bueno, un aplauso para la profecía cumplida en Jesús. ¿Sí? Bueno, déjenme orar por ustedes. O déjenme recomendar algo. ¿Qué les parece? ¿Se animan a orar conmigo? Vamos a orar juntos. Y vamos a decirle sí. Padre Celestial, gracias por tus promesas que son fieles y eternas. Pasaron 3700 años y yo puedo recibir la misma promesa que Judá. Señor, yo hoy creo y recibo tu promesa. Yo me pongo debajo de la autoridad del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de Jesús. Yo creo en Él, creo que dio su vida por mí y resucitó al tercer día para darme vida con Él, para que yo no muera como Enoc y tenga vida eterna. Gracias, Señor. Amén.